Hola, hola, muy buenas noches, querida familia del Ministerio de Mir y queridos amigos del Ministerio que nos acompañan esta noche en esta transmisión, en esta nueva reunión por Facebook Online para transmitir a todos los que están en este momento en vivos y para aquellos que luego de finalizada esta transmisión también se van a conectar o lo van a volver a oír este mensaje. Estamos en el mes de septiembre y estamos ministrando la palabra acorde al mes de septiembre, esa palabra que nos ministró el Señor aquel 9 de enero representando al mes de septiembre. Ya lo estamos transitando, ya estamos un poquito más de la mitad del mes, hoy es 16 de septiembre, nos estamos aproximando a fin de mes, cómo corre el tiempo, qué rápido pasan los días, qué rápido están pasando los meses y qué rápido está pasando este año particular, 2020. Creo que es un año que no nos vamos a olvidar mientras vivamos, no nos vamos a olvidar nunca más. Creo que el mundo no se va a olvidar más este 2020 que nos tocó atravesar, pero con esperanza, con fe, con alegría, con gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, con optimismo, aferrado a las promesas del Señor, aferrado a la presencia del Padre, parados en un altar encendido ahí, humillados delante de su presencia y confiando en el Dios vivo. Quiero bendecir a todos los hijos de Demir, a todos los que el día martes pudieron llegar hasta el templo trayendo sus compromisos, trayendo sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos. Bueno, aquellos que lo hacen desde los hogares porque no pueden llegar hasta el ministerio, pero los que pudieron venir el día martes, la verdad que hemos tenido un tiempo de ministración, hemos tenido un tiempo de oración, de adoración al Señor, y verdaderamente el Espíritu Santo nos ministró. Fue tan lindo ese tiempo de presencia de Dios, tan hermoso compartir con los hijos que pudieron llegar. Dios nos dio una palabra, nos estuvo ministrando, pudieron ministrarse también entre ellos, abrazarse. Ay, pastor, ¿cómo se van a abrazar? Sí, porque eran familia y porque teníamos los recaudos con el barbijo y todo lo que el protocolo dice, ¿no? Pero ahí estuvieron el Señor ministrando, y donde está el Señor, hermano, hay libertad, y donde está el Espíritu del Señor no hay temor, si bien tenemos que usar la prudencia y los recaudos correspondientes. Pero ahí estuvieron los hijos que pudieron llegar, pero los que no pueden, igual yo sé que el Señor los está ministrando, igual oramos por ustedes para que la gracia del Señor también se derrame en sus vidas. Una de las palabras que el mes de septiembre trae como palabra profética es mes de reverdecer y dar frutos, mes de multiplicar los dones, los frutos y las almas. Y yo hoy me voy a detener acerca del tema de los frutos, hablar acerca de los frutos. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de frutos? Vamos a ver que hay diferentes tipos de frutos. Vamos a ver por la palabra que por el fruto se conoce al árbol. Vamos a ver que el árbol puede dar frutos buenos o frutos malos. Vamos a ver que la semilla produce un resultado, pero no produce el mismo resultado en todos. Lo vamos a ir desarrollando a través de este mensaje. Por eso
lo hemos titulado esta enseñanza o este mensaje, ¿somos frutos o estamos fritos? Qué tremendo, ¿no? ¿Somos frutos o estamos fritos? Luego cuando la gente dice, estoy frito, bueno, espero que vos seas un fruto y que no estés frito. Porque si estás frito, estás en problema. Pero si estás dando fruto, vas en buen camino. Vas en buen camino. Estás siendo ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su hoja en su tiempo, su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, dice la palabra de Dios en el Salmo 1:3. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, pero que todo lo que hace va a prosperar. Y qué bueno ser ese árbol, plantado junto a las corrientes de agua. Por eso quiero que me acompañes a compartir la palabra del Señor en Mateo 7, versículos 16 y 17. Mateo 7, versículos 16 y 17. Primeramente voy a dar la definición de frutos. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de frutos? Cuando habla de frutos, la palabra se refiere a las acciones de las personas. En el original griego, la palabra fruto se refiere al resultado, al trabajo, a la utilidad que es tomado como una ofrenda. Oí bien, iglesia, es tomado como una ofrenda de agradecimiento presentada a Dios, que será considerada como cosecha para la vida eterna. Por eso es tan importante saber el fruto que estamos dando. Por eso en este tópico de hoy y del que viene, vamos a dar la diferencia entre frutos y dones. Porque muchos piensan que son cosas parecidas o iguales, y no. El fruto no tiene nada que ver con el don. Y lo vamos a ir viendo en el tópico siguiente. Dios se refiere y hace hincapié a los frutos. Jesús se encargó de hablar acerca de los frutos. La palabra del Señor está llena de enseñanzas acerca de los frutos. Porque los frutos son las reacciones y acciones de una persona. El fruto se refiere al resultado, al trabajo, a la utilidad, que es tomado como una ofrenda. Así que los frutos que yo doy delante del Señor, el Señor la toma como una ofrenda de agradecimiento que será presentada a Dios el Padre y que será considerada como cosecha para la vida eterna. La palabra producir, porque los frutos, dice que hay que producir frutos, ahora lo vamos a ver por el versículo, significa actuar correctamente, significa propósito, rendimiento y ser útil. Por eso la palabra del Señor ahí en Mateo 7, 16 y 17 dijo el Señor, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El Señor fue claro, específico y conciso. Él dijo, por el fruto vas a conocer. Cuando el Señor enseña acerca de esto, viene hablando de los falsos profetas. Si vos lees más arriba los versículos, viene hablando en el texto, se refiere a este versículo en el contexto, viene hablando de la falsedad de los falsos profetas, de los lobos disfrazados de oveja, y cómo reconocer a la gente. Porque hay gente que a veces puede hablar muy lindo, puede aparentar mucho por fuera, pero hay que ver lo que aporta por dentro. Y Jesús dijo, de la manera que ustedes van a conocer a la gente, es por el fruto que manifiesten, por las acciones y reacciones que tengan. Porque mi Padre lo tomará como resultado de una ofrenda de agradecimiento.
Será el resultado del trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo pastoral que los ministros hacemos en las personas a través de la palabra. Será el trato y la comunión del Espíritu Santo con cada uno de nosotros y será el resultado del fruto que demos. El fruto es resultado de la comunión con el Espíritu de Dios. Los frutos son resultados de la obediencia o desobediencia de la palabra, según la decisión que la persona tome. Por eso acá Jesús dice, por los frutos vas a conocer a las personas, porque es claro, dice, ¿acaso se puede recoger uva de los espinos? Es decir, ¿acaso se puede cosechar uva si sembraron espinos? No. El que siembra espinos va a recoger espinos. El que siembra uva va a cosechar uva. Dice, o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da frutos buenos. Es decir, el que es buen árbol, iglesia amada, va a dar frutos buenos. Pero el que es mal árbol va a dar frutos malos. No puede un buen árbol, dice ahí misma la palabra, un árbol bueno dar frutos malos ni un árbol malo dar frutos buenos. No, va a dar el fruto según la semilla. Va a dar el fruto según el proceso. Va a dar el fruto según el trabajo que se haya dejado hacer esa persona. Tratar por el Espíritu Santo. Obedecer los consejos pastorales por la palabra. Dejarse enseñar, discipular. Humillarse delante del Señor. Quebrantarse. Y cuántas cosas que habla de la relación con nuestro Dios. El grado de amor que le tengamos al Señor, porque uno de los frutos del Espíritu es el amor, y es el gran y mayor fruto, el amor. ¿Qué grado de amor le tengamos al Señor? Porque según cuánto le amemos al Señor, serán los frutos que demos y el resultado de ese amor. Cuando acá la palabra del Señor dice, haced pues frutos, porque el árbol bueno da frutos buenos, pero el malo da malos frutos. Está hablando de ese resultado. Está hablando de esa cosecha. Por eso dice la palabra en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 16, que el amado vendrá al huerto. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando soplan los vientos del Espíritu de Dios, que sopla el viento aquilón y el viento austro, dice el Cantar de los Cantares, soplan esos dos vientos, el viento frío y el viento cálido. Son vientos de la zona de Israel. Y ahí Cantar de los Cantares, el autor lo ilustra, como el Señor, como amado de la iglesia, vendrá a su huerto a servirse de los frutos. Y que los frutos desprenden aromas. Nosotros como árbol, porque cuando la Biblia habla de árbol se refiere a persona. Nosotros como árbol, cuando damos frutos, el Señor va a venir a oler. Porque si vos ves que las frutas tienen aroma. Es diferente la fruta de la estación del invierno que la fruta de la estación del verano. En el invierno generalmente hay frutas más cítricas, mandarina, naranja, quinotos, y tienen ciertos aromas, pero no tienen un aroma de un perfume que sea concentrado. La naranja tiene que ser de muy buena calidad, como la llaman la naranja de ombligo. La mandarina tiene que ser de la marca Dancing, como la llaman, de esa cáscara bien naranja, que cuando vos te acercás podés sentir el aroma. Pero también hay frutos agrios, frutos que cuando vos cortás la fruta, que aunque esté muy linda por fuera, a veces el jugo es amargo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos han vendido esas naranjas como buenas naranjas? O te dicen, son naranjas jugosas, y cuando vos vas a tomar de ese jugo es agrio, ácido. Pero por fuera parecía como que esa naranja te decía, llévame, que soy jugosa. En el verano la fruta es diferente. Ese olor a durazno,
el olor a la ciruela, esas ciruelas rojas que le llaman la ciruela remolacha, el olor a uva, la pera, el melón, la sandía. Hay otro aroma en la verdulería, en la frutería. Fíjate cómo la naturaleza nos enseña y todo es creación del Señor. Y el Señor siempre comparó al hombre, nos comparó con su creación. Porque Dios comparó al hombre con animales, nos comparó con ovejas, nos comparó con mula, nos comparó con caballo, como estos días vinimos ministrando. Nos compara como el búfalo, nos compara como el águila, nos compara como la hormiga en el libro de Proverbios. Es decir, de la misma creación de Dios, Dios nos enseña. Y Él vendrá como el huerto es su iglesia, su amada. Somos nosotros, cada uno de nosotros somos el árbol de ese huerto. Y vendrá, en el momento que nosotros nos pensamos, vendrá el amado de la viña, el amado del huerto, a servirse de nuestros frutos. Y ahí donde Él dice, y por el fruto voy a conocer quién es verdadero y quién no lo es. ¿Quién está dando frutos del Espíritu y quién está dando frutos de la carne al olerlo? ¿Sabe cómo se llama eso ministerialmente? Discernimientos de espíritu. Cuando los ministros tenemos el don de discernimiento por el Espíritu Santo, porque los dones son dados por el Espíritu Santo, que lo vamos a ver en el próximo tópico, así como los frutos son resultado de la comunión con el Espíritu Santo, es el resultado de nuestro carácter, según nos dejemos procesar, según nos dejemos trabajar por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando operamos en el don de discernimiento, uno puede discernir el fruto en las personas. ¿Qué fruto está dando? Los frutos tienen olores, aromas. Y el pecado también tiene olor. ¿Vos sabías que el pecado tiene olor? Los demonios tienen olores nauseabundos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso es tan importante vernos, examinarnos a la luz de la palabra en estos tiempos. ¿Qué soy? ¿Soy fruto o estoy frito? Yo quiero ser fruto. Quiero ser fruto del Espíritu Santo. Quiero dar frutos del Espíritu. Yo quiero que tu deseo también es darlos. Por eso estás oyendo esta audición. Por eso te estás congregando. Porque esto es congregarse, iglesia. Hoy nos congregamos así, de esta manera. Online, hoy estamos de esta manera. Esto es estar en una cita con Dios. Vos al estar en los cultos de online, los servicios online, es como que te estás congregando en el templo. Estás teniendo la cita con el Señor. Fuera de tu comunión personal, de tu altar de oración, fuera de tu devocional, fuera de tu meditación en la palabra, de tu vida, de tu relación con el Señor. Estos son los días que el Señor nos convoca a congregarnos. Estos son los días que el Señor convoca, como en el día de ayer convoca a los jóvenes, Generación de Libertad, a congregarse para ser ministrados. Este es el día de hoy que el Señor hizo, que nos convoca a congregarnos para ser ministrados. El día de mañana tendremos nuestro tabernáculo de oración, de intercesión, donde tendremos que estar congregando. El día domingo, día del Señor, aunque todos los días son del Señor, pero el domingo, ese día que el Señor santificó, que ese día el Señor preparó. 6 días trabajarás, pero el séptimo me honrarás. El día del Señor, un día especial, un día donde tenemos que estar ahí en las santas convocatorias que el Señor nos hace para dar ese fruto, para presentarle al Señor esa ofrenda en agradecimiento que será presentada a Dios y que será considerada como una cosecha para la vida eterna. Aleluya, aleluya. Por eso cuando el Señor habla acerca de la parábola del sembrador, quizás muy conocida, pero yo me quiero detener en 2 puntos con 2 resultados diferentes. Acompáñame al libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 3 y 4 y versículo 8. Voy a leer primero. Marcos 3, versículo 3, 4 y 8. Dice así la palabra del Señor. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron.
Versículo 8 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Luego en el versículo 15 de Marcos 4 y versículo 20, el Señor le da la interpretación a los discípulos de esta parábola. Y le dice en el versículo 15: los que cayeron junto al camino, estos son quienes siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y les quita la palabra que se sembró en sus corazones. Por eso algunas veces se pregunta como pastor, se pregunta como ministro, se pregunta como cristiano, se pregunta como hijo del Señor. Te lo has preguntado quizás vos: ¿cómo puede ser que todos oímos la misma palabra que se ministra? ¿Y por qué todos dan resultados diferentes? ¿Por qué algunos crecen y otros no? ¿Por qué algunos dan frutos y otros están fritos? ¿Por qué? Y acá está la respuesta. Porque algunos reciben la palabra, se gozan en el momento, pero luego esa palabra es robada por el diablo, porque el diablo, Satanás, es ladrón, padre de mentira. Y les roba la palabra, les roba la semilla que se fue sembrada en sus corazones. Esos son los oidores olvidadizos que habla el libro de Santiago. Oyen, pero se olvidan. Y luego están los que oyen y practican. Por eso el versículo 20 de Marcos dice: ahora les voy a decir los que cayeron en buena tierra, ¿quiénes son? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Vos fíjate que si vos lees la palabra del sembrador, todos reciben la palabra, pero la semilla cae en diferentes corazones, que es el resultado de la relación que la gente tiene con Dios. En esta, dice que cae en el corazón correcto. Aleluya, cae en el corazón correcto. Son los que oyen la palabra, la reciben, pero no se la dejan robar. La toman muy en serio. Son los que dice la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Oiga. Entonces son los que oyen y no solamente escuchan. Son los que prestan atención a lo que el Padre ministra a través de la palabra. Son los que tienen la capacidad de reconocer sus errores para arrepentimiento y querer cambiar de actitud, de querer cambiar de acción y reacción para dar buenos resultados. Son los que se dejan trabajar por la obra del Espíritu de Dios. Son los que se dejan redarguir por el Espíritu Santo. Son los que permiten que la palabra de Dios, que venga como espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12, y les penetra hasta partir el alma, el espíritu, se dejan discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Son como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que habla el Salmo 1:3. Se dejan ministrar, aleluya. Se dejan que la mano del Señor venga. Mirá, y lo podemos relacionar con el tópico anterior. Se dejan tratar como vasijas de barro en manos del alfarero, para que el Señor ponga su excelencia, como nos estuvo ministrando días atrás, para que el Señor venga con su evangelio eterno, como se viene ministrando en este tiempo, y no con el evangelio esporádico, el evangelio eterno, el que produce cambio, el que produce transformación, aquel evangelio que tiene relación, aquel evangelio que las personas no se avergüenzan, que se levantan en el poder del Espíritu Santo, aquellos que dicen: Señor, cámbiame, cámbiame porque muero, cámbiame, cámbiame, Señor, transfórmame, aleluya, Señor, quiero dar buenos frutos, quiero ser un árbol de frutos buenos, quiero ser un árbol. Y cuando la Biblia habla de fruto, habla también de testimonio, porque los frutos son las reacciones y acciones nuestras.
Y si lo llevamos a lo que el apóstol Pablo le ministra en las cartas apostólicas a la iglesia, dice, ustedes son cartas leídas, cartas abiertas leídas. Oh, aleluya. Qué tristeza, iglesia amada, qué tristeza. Aquellos que en estos tiempos están en cualquier sintonía, menos en la sintonía de Dios. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que cuando vos los mirás y los ves, muchas veces lo que dicen no concuerdan con lo que viven! Lo que hablan y lo que dicen ser no concuerdan con lo que son en realidad, porque el fruto los delata. No hace falta decir más nada, hace falta mirar y ver. Y así el Señor nos mira a todos. Son como los frutos silvestres que hay. Como esas naranjas que crecen en esos árboles, en las veredas de muchos lugares, de muchas provincias. Cuando vos las olés, parece como que tienen un aroma precioso, pero cuando las comés y las mordés, son agrias. Agrias. Y muchas veces el Señor, cuando viene a su huerto a probarse de los frutos, a servirse de los frutos, muchas veces nos huele. Y en apariencia parecemos como que damos buen aroma, pero cuando nos muerde, se encuentra, aunque el fruto es silvestre. Porque esa semilla fue robada. Porque esa semilla no fue cuidada. Porque esa semilla no fue abonada. Porque cuando crecieron los primeros brotes no se le puso un tutor. No se le puso un tutor. Oh, Sharakatama. ¿Y saben a lo que se refiere a un tutor? Porque no se dejaron pastorear por un padre espiritual. Hay mucha gente que dice, yo no necesito contar nada a nadie. Soy yo y Dios, Dios y yo. Jaja. Pues que sigan con Dios y ellos y Dios. Por supuesto que tenemos que ir a la oración de la intimidad. Pero decime una cosa, ¿por qué la palabra dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11? Y Él constituyó, Él mismo, es decir, el Señor, el dueño del huerto, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros de la palabra. Decime entonces por qué el Señor constituyó los ministerios. Si la gente dice que necesitan solamente a Dios y no necesitan nada más, por supuesto que el Abba Padre es el Dios principal y el pastor de los pastores y el príncipe de los pastores y obispo de nuestras almas. Pero decime por qué. ¿Sabes qué? Dios pone un tutor. Pablo habla de tutores, de un conductor, de un árbol que te va a poner ahí un tutor, que es la maderita que se le pone al brote cuando sale y te va a atar a esa maderita para que crezcas derechito, iglesia amada, para que crezcas derechito. Los que se creen llaneros solitarios y los que se creen autosuficientes y los que se creen Superman y Mujer Maravilla, entonces vos ya te estás dando cuenta qué fruto están dando y lo que abundan en el corazón. Oh, Raba, Bayara, Bakayara, Masara, Mamasamana. Vos te das cuenta cómo reaccionan. Una persona, hermano, que habla y no deja hablar cuando otros le quiere explicar, le quiere enseñar, le quiere transmitir el consejo, pero no te deja hablar y habla. ¿Qué fruto es ese? ¿Qué fruto es? Una persona que está diciendo, no me importa lo que me digas. Yo me quedo en mi pensamiento, en mi razón y en lo que yo pienso. Qué triste. Qué triste, porque esos son los árboles que dan malos frutos. Pero hay árboles de buenos frutos.
O esos son los árboles que dan frutos silvestres, que en apariencia aparentan buen aroma, aparentan buen color. Pero cuando los partís, cuando los mordés, cuando los vas a probar, manifiestan la reacción del corazón. Yo quiero ser un fruto. Yo quiero ser de buenos frutos, no quiero estar frito. No sé qué decisión tomarás tú en esta noche. Aleluya. Aleluya. Los frutos hablan de nosotros. Los frutos nos promocionan a nosotros. Hablan de nuestras facetas del carácter. Hablan de nuestras acciones y reacciones, como te decía hace un momento. Los frutos nos promocionan a nosotros, pero los dones promocionan a Dios. Lo vamos a ver en el tópico de dones. Los frutos nos promocionan a nosotros, hablan de nosotros, hablan de las facetas de nuestro carácter, hablan de nuestra madurez, hablan de nuestro crecimiento espiritual. Los frutos hablan de nosotros. Por eso Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. No dijo por los dones. Por los frutos los vas a conocer. Un árbol tiene un proceso, primero en semilla, luego tiene un crecimiento, un desarrollo. Durante el crecimiento viene una poda. Aleluya. Viene una poda. El Espíritu Santo lo podríamos ilustrar como la tijera de podar. Y hay que saber podar un árbol. Muchos se meten a podar árbol y saben lo que lo hacen después, lo hacen un árbol infructuoso, sin fruto, porque lo podan mal y lo dejan sin crecimiento, lo dejan estéril. Hay que saber. Entonces, ponete bajo tutores que saben, gente madura de reino, que saben dónde te van a ayudar a que el Espíritu Santo te pode para dar esos frutos. Hoy en día, hermano, vemos cada cosa. Todo el mundo opina de lo que no sabe, de lo que no entiende. Ven una frase por Facebook. Hoy las redes sociales están al rojo vivo. Ven una frase y les gustó. No saben de dónde es, cómo es, por qué enseguida lo publican. Enseguida, así era la iglesia de antes. Estos son los verdaderos apóstoles. Estos son los falsos. Y nada que ver. Esto es antibíblico. Esto que no es. Que las danzas que no. Que los nombres de Dios en hebreo que no. Que los shofares. Un montón sin saber, sin estudiar la palabra. Y hay gente como está tan confundida o les gusta esa corriente, entonces toman esos eslogan, toman esas enseñanzas equívocas, erróneas y la dan por certera. Cuídate porque si vos no estás de acuerdo con la enseñanza bíblica de un lugar y estás en contra de la enseñanza de ese lugar, vos no perteneces y no sos árbol de ese lugar. Porque no vas a dar fruto del lugar. No vas a dar fruto de la visión de la casa. Vas a dar cualquier fruto, menos el fruto de la visión de una casa ministerial. Aleluya. Hoy las redes sociales están al rojo vivo. Y hay de todo y para todo, de todo lo que quieras oír y lo que te imagines oír. Y cuando tenemos que conocer más que nunca la palabra. Y cuando tenemos que ver el fruto del portador de la palabra. Ver el fruto detrás de la voz. Aprende y pedirle al Señor discernimiento. Mirá el fruto detrás de la voz. No te quedes con la voz bonita nada más. Yo quizás no tengo una voz muy agradable para muchos. No, grita mucho, es muy eufórico. Quizás mi voz no sea agradable para muchos. Pero te puedo mostrar mis frutos. Para la gloria del Señor. Te puedo hablar de mis procesos. Te puedo hablar de mis podas. Te puedo hablar de mi trato con Dios. Te puedo hablar de mis errores y aciertos. Te puedo hablar de mis arrepentimientos. De mis procesos.
Quizás no tengo una voz que te agrade mucho. Quizás no tengo una voz radial o una voz televisiva. Gloria a Dios por los que tienen ese carisma y los que tienen esa gracia. Pero aprende, iglesia, aprende a ver el fruto detrás de la voz. No te quedes solamente con lo bonito, no te quedes solamente con el tono de voz. Yo recuerdo cuando fui a la primera vez que escuché el Evangelio por el evangelista internacional Carlos Anacondia. Él tiene una voz especial, pero ese hombre no tiene solamente la voz, los que los conocemos, porque vos conociste y quizás has estado en las campañas del hermano Carlos Anacondia, como de muchos predicadores de hoy, conocidos y no conocidos. Cuando ese hombre, yo llegué al Lazo de Bécar esa noche y escuché esa voz, porque después me di cuenta que era la misma voz del Señor, pero hasta hoy han pasado como 45 años de su llamado y anda a ver al hombre detrás de la voz. Todavía sigue manifestando el fruto, aleluya. Todavía tiene una voz particular, una voz ungida. Oídme bien, Satanás, oídme. Vos sabés de lo que te estoy hablando, lo que conocemos, el ministerio de salvación del hermano Carlos Anacondia. Pero el hombre, el varón de Dios, detrás de esa voz que el Señor le dio, tiene fruto, tiene testimonio. Pasaron los años y manifiesta fruto del Espíritu, aleluya. Oh, Raja Shereme Samanai. No te quedes solamente con la voz, aprende a ver el fruto detrás de la voz, aleluya, aleluya, aleluya. Rama Hashenei Eremenei. Oh, Rabba aleluya, aleluya. Santo, santo. Porque mira, hay diferentes tipos de fruto. Y la Biblia lo habla en el libro de Gálatas. Capítulo 5, versículo 16 al 26. Yo lo voy a leer en la versión La Voz, o en inglés The Voice, que te hemos dicho que es la versión que en inglés es la más que se acerca al original. Y me encantó la definición, porque lo he leído mientras preparaba este mensaje, lo leí en muchas versiones, y me encantó esta versión tan clara y tan específica, que lo hemos leído muchas veces en Reina Valera. Para aquellos que dicen, pero ¿qué? ¿Hay diferentes Biblias? No, la palabra es una sola. Hay diferentes traducciones, estudios, traducciones de la palabra. Y la Biblia fue traducida de 3 idiomas a todos los idiomas del mundo. La Biblia fue traducida del hebreo, del arameo y del griego. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Más en el hebreo y algunas palabras en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito la mayoría en griego. Hay algunas palabras en el hebreo también. Ese es el idioma original de la palabra. Y luego fue traducida a todos los idiomas universales que conocemos hoy. Y dentro de la traducción hay diferentes versiones que están puestas para que entiendas más, para que se te revele más la palabra. Eso significa, no es que hay diferentes tipos de Biblia. No, la palabra es una, traducida en diferentes versiones para ser comprendida. Y a medida que más la vas leyendo y le vas pidiendo al Espíritu Santo el entendimiento, la revelación, el Señor te va dando el rema. Es decir, el logo, la escritura, lo que está escrito, lo que yo leo escrito, la escritura. Pero luego esa palabra, la palabra de Dios es viva, contiene un rema, que es un rema, una revelación, una enseñanza profunda que nos va a dejar el Señor. Gálatas 5, 16, 17, te voy a leer primero, en la versión La Voz o The Voice. Dice, aquí está mi instrucción. Camina en el Espíritu y deja que el Espíritu ponga orden en tu vida. Aleluya. Deja que el Espíritu ponga orden en tu vida. Si lo hace, nunca cederás a tus deseos egoístas y pecaminosos. Versículo 17. Porque todo lo que la carne desea va contra el Espíritu. Está hablando del Espíritu, contra el Espíritu de Dios va.
Ojo que está en mayúscula. No está hablando que va contra el espíritu nuestro del hombre. No, lo que nosotros practicamos en la carne va contra el mismo Espíritu Santo. Y todo lo que el Espíritu desea va contra la carne. Hay una batalla constante entre ellos que te impide hacer el bien que quieres hacer. Y versículo 19 al 21, el Señor da los diferentes tipos de frutos de la carne por el apóstol Pablo. Y el apóstol escribe por el Espíritu. Está claro que nuestra carne nos incita, la carne nos incita a practicar algunos de sus actos más atroces. Por eso me encantó esta versión. Los frutos de la carne te pueden llevar a practicar actos atroces. Y yo recuerdo la palabra que el Señor habló al ministerio de Mir, la palabra profética, por el pastor Brian, que yo la semana próxima en el WhatsApp de Hijo la voy a volver a compartir para que tú vuelvas a anotar punto por punto, porque esa palabra, iglesia, se está cumpliendo. Lamentablemente podemos ver a mucha gente ya sin pacto delante del Señor, a mucha gente más muertos espiritualmente que vivos, a mucha gente que en vez de hacer frutos dignos de arrepentimiento, que ahora vamos a ver el versículo, solamente manifiestan sentimiento de culpa, pero no se arrepienten. Es decir, todo lo que Dios nos habló, eso lo ministrábamos el martes con la gente que pudo llegar al templo. Todo se cumplió y se está cumpliendo. Pero también el Señor habló acerca de las atrocidades que nos teníamos que cuidar de la impureza sexual. Porque iba a venir un ataque tremendo a la iglesia. Y Satanás iba a tomar venganza a aquellos que los encontrara sin pacto, sin altar. Se iba a vengar de las veces que le hicimos guerra espiritual, de las veces que lo atamos y lo echamos fuera, de las veces que administramos gente y Dios nos usó para ministrar a la gente para la gloria del Señor, de las veces que el Señor contestó peticiones a tu vida. Él iba a tomar venganza, pero aquellos que renovamos el pacto, que nos mantuviéramos en el pacto con el Señor, en un altar encendido, íbamos a poder vencer en el nombre del Señor. Y hablaba acerca de esto, por eso me encantó esta versión. Dice, está claro que nuestra carne nos incita a practicar algunos de actos más atroces, a participar en relaciones sexuales corruptas. Relaciones sexuales corruptas, ¿qué son eso? Fornicación y adulterio y masturbación y pornografía. Esas son las relaciones sexuales corruptas, la fornicación. ¿Qué es la fornicación, apóstol? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cuando gente que no está en pacto, no está en casado, quieren venir a tener relaciones, andarlo a tener relaciones con la ducha de la casa. Eso es fornicación. ¿Qué es adulterio? Tener relación con alguien que no sea tu cónyuge. Ay, no, yo no tengo. Pero Jesús dijo, el que mira a una mujer deseándola, o la mujer que mira a un hombre deseándolo, ya cometió adulterio en el corazón. Porque acordate que estos días el Señor dijo en el libro de Proverbios, tal es el pensamiento, tal es el corazón de la persona. Y no hablemos de la masturbación. Pastor, es muy fuerte, te lo tengo que decir porque es tiempo de predicar la verdad. Y no solamente cuando hablamos de masturbación, hablamos de la masturbación masculina. Hay también mujeres que se masturban. Y esos son frutos de la carne. Como diría el apóstol Maldonado, si querés, desconectate. No importa. Pero son verdades. Impureza, lujuria, desenfrenada, idolatría, brujería, odio, discusiones, celos, ira, egoísmo,
contienda, división, envidia hacia los demás. Buena fortuna, qué buena fortuna. Cuando la gente juega al azar, quinela, bingo, juegos de azar de cartas por dinero, escoba de 15, chinchón, la canasta, la casita, lo que sea, por dinero, eso es mesa de fortuna. Ay, no, no puede ser. Yo he visto cristianos salir de la casa de juegos de la quinela. Cristianos que se congregaban, cristianos que hablaban lengua, cristianos que predicaban y tenían negocio y daban tratadito en su negocio, y después salían de la casa de quinela. Yo recuerdo ahí donde nosotros vivíamos antes, lo de mi suegra, en Avellaneda y la 15, ahí en la Avellaneda había una casa de quinela, hace unos años, muchos años atrás. Y muchas veces con mi esposa, cuando íbamos a hacer la compra a la avenida, hemos visto cristianos salir de la casa de quinela. Y ellos no nos han visto a nosotros. ¿Por qué? Porque la carne quiere las cosas de la carne, iglesia. Si nosotros no crucificamos esta carne, no entramos en pacto con el Señor. Satanás va a querer venir a despertar al viejo hombre, a la vieja naturaleza, a la vieja carne, a la vieja. Y hemos aprendido que para el diablo no hay carne vieja. Apóstol, muy fuerte esto. Más vale un susto a tiempo, dice mi apóstol, que una eternidad en el infierno. Más vale un susto a tiempo que una eternidad en el infierno. Porque cuando te ministre el tópico de hoy, te voy a ministrar también acerca de las mentiras del infierno. Acerca de las mentiras del infierno. Por eso mejor un susto a tiempo ahora y no una eternidad en el infierno. El infierno no existe. Lee la Biblia y te vas a encontrar que el infierno sí existe y es real. ¿Cómo un Dios de amor va a mandar a la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va solita. Porque es la consecuencia, el resultado de una vida no arrepentida, no consagrada, y que se burlaron de Dios, que estuvieron dentro de los templos y pasaron una vida religiosa, tibia, burlándose del Dios vivo. Y Dios no puede ser burlado. Pero te lo dejo ahí, porque eso es para otro tópico. Ya voy terminando. Buena fortuna, embriaguez, que es borrachera, juerga de borrachos, acá dice, y otros vicios vergonzosos que asolan a la humanidad. Les dije esto claramente antes y solo los vuelvo a decir para que no haya lugar para la confusión. Los que se entregan a estos caminos no heredarán el reino de Dios. Los que estando en el Señor no hacen morir estos frutos de la carne. Aunque estos frutos militan en la carne, pero detrás de cada fruto de la carne hay un demonio escondido. Si no se arrepienten esa gente, si no crucifican las carnes con sus pasiones y deseos y siguen practicando todas estas cosas que dice acá la palabra, dice que no esperen, dice el apóstol, que van a entrar en el reino de Dios. Y Gálatas 5, 22 al 26, decía, ahí estoy yo. Porque estos de la primera lista serían los que están fritos. Si no se arrepienten, están fritos. Y en el infierno la gente se fríe del fuego. Se quema. Ahí están fritos, ya no hay más nada que hacer. Pero si vos sos de la lista de esta que vamos a leer ahora, vos estás dando frutos. Y frutos del buen árbol. Dice, el Espíritu Santo produce un tipo diferente de fruto a los frutos anteriores. Y lo primero que dice, amor incondicional, gozo, paz, paciencia. Aleluya. Yo me reía porque anoche, mientras preparaba este mensaje, esta enseñanza, yo voy pegando los versículos para tenerlos ya todos juntitos en el WhatsApp y no tener que estar entrando a la Biblia
a cada rato y vos tenés que estar arrastrando el icono para poderlo pegar y tenés que hacerlo muy despacio porque si no se te va. Y anoche yo y no podía pegar el versículo y ahí me acordé, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No encontrarás ninguna ley que se oponga a frutas como esta. Aquellos de nosotros que pertenecemos al ungido, hemos crucificado nuestras vidas pasadas y hemos dado muerte a la carne y todas las concupiscencias y deseos que nos atormentan. Se supone que esa es la vida del nuevo creyente nacido de nuevo en Cristo, bautizado por las aguas, bautizado en el Espíritu Santo. Se tiene que vivir y tiene que vivir de esta manera. Ahora que hemos elegido caminar con el Espíritu, mantengamos cada paso en perfecta sincronía con el Espíritu de Dios. Esto sucederá cuando dejemos de lado nuestros propios intereses y trabajemos juntos para crear una verdadera comunidad en lugar de una cultura consumida por la provocación, el orgullo y la envidia. Qué hermosa traducción. Trabajemos juntos como iglesia, como familia en Cristo, como familia de la fe, para marcar una diferencia ante una sociedad que está viviendo con una cultura consumida por la provocación, el orgullo y la envidia. Yo quiero ser parte de esa generación. Yo quiero ser parte de esa iglesia que marque la diferencia ante una sociedad que está tan corrompida, ante un mundo que está tan corrompido. Porque así como el pecado y la maldad se multiplica, también la gracia se multiplica, aleluya. También hay verdaderos creyentes, hay verdaderos árboles de buenos frutos que se levantan como lumbrera en el medio de las tinieblas. Hay gente que todavía tiene sal y la sal no está insípida, sino que la sal está bien ahí, salada. ¿Para qué? Porque la sal, hermano, la sal proféticamente que quebra maldiciones, que sana la tierra, sana las aguas. Y el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Una sal insípida no sirve para nada, pero una sal con buen sabor sirve, aleluya. Levántate como esa sal, levántate como esa sal. Y cuando te levantes como esa sal, sal a anunciar las buenas nuevas de salvación, sal a sanar a los enfermos, sal a libertar a los cautivos, sal a proclamar las buenas nuevas de salvación, sal a proclamar al mundo que Jesucristo viene, que Cristo salva, bautiza, sana y viene pronto. Comienza a predicar el evangelio eterno del reino de los cielos. Manifiestas el reino de Dios y su justicia. Para eso el Señor nos llamó, para manifestar su reino, para proclamar, para evangelizar, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para darle esperanza y salvación a los oprimidos, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y está sobre ti, está sobre todo aquel que se levanta como un árbol, que se planta como un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aleluya, aleluya. Todo lo que hace prosperará. Por eso el Salmo 1.3 lo dice en traducción lenguaje actual, lo voy a leer. Somos como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas y todo lo que hacen les sale bien. Por eso hay gente que las cosas nos va bien y a vos te va bien. ¿Por qué? Y te vuelvo a decir, como decíamos en el tópico anterior, no es por golpes de suerte, es porque estás haciendo la voluntad del Padre que te llamó y estás honrando al Señor y te estás dejando tratar por el Espíritu Santo del Señor. Y para terminar, se va a pasar lo que dice Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero dice la palabra también en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y me quedé asombradísimo lo que dice, lo que significa la palabra digno en el original. Cuando la Biblia acá dice
por Juan el Bautista, el profeta, que preparó el camino del Señor y decía a la gente, le decía a los fariseos y a las multitudes, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. La palabra digno en el original significa tomar la responsabilidad de modificar nuestra manera de vivir. Aleluya, te lo vuelvo a decir. Cuando acá dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, el Señor nos está diciendo, será tu responsabilidad de modificar tu manera de vivir. Eso es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero hay gente, iglesia amada, que no se arrepiente, que solamente lloran por sentimientos de culpa. Porque cuando las personas se arrepienten y dicen que se han arrepentido, van a modificar, porque tomarán con responsabilidad su vida delante del Señor. Porque tendrán el temor del Señor sobre ellos. Porque tendrán en claro que un día daremos cuenta delante del trono de Dios. Entonces ese arrepentimiento verdadero, que arrepentirse significa dar un giro de 180 grados, dar un cambio de dirección, y yo siempre lo ilustro, darle la espalda al mundo con su pecado y darle la cara a Dios. Darle la espalda al mundo con sus deseos, pasiones y pecados y comenzar a caminar dándole la cara al Señor. Ese es un arrepentimiento genuino. O si no te lo digo más teológico, es tener una metanoia, un cambio y una renovación en el espíritu de nuestra mente. Pero te lo digo más sencillo, es dar un giro de 180 grados. La persona modifica su manera de vivir, toma con responsabilidad la palabra, toma con seriedad, lo toma con temor y temblor lo que el Señor le ministra. Entonces van a arrepentirse y cuando se arrepientan de verdad, van a cambiar y van a modificar su forma de vivir. Eso significa la palabra digno. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, si la gente no se arrepiente y solo hacen sentimientos de culpa y lloran, como lamentablemente el cocodrilo. O sea que el cocodrilo cuando se come la presa y se come una persona después llora, pero ya se la comió. Hay gente que reincide y reincide en la maldad y en el pecado, pero no se arrepienten, lloran por el momento por culpa, adormecen por momento a la fiera. Y las fieras, ¿sabés de qué se alimentan? De carne. Cada vez que yo le doy rienda suelta a mi carne con sus deseos y pasiones y manifiesto los frutos de la carne, con todo lo que ello conlleva, yo estoy alimentando a esas fieras. Por eso la palabra dice que el diablo anda como león rugiente, como león, viendo a quién devorar, porque los leones que comen carne y el diablo va contra los carnales. Pero a los espirituales no nos puede tocar, como al profeta Daniel, que los leones no se lo pudieron comer en el pozo, porque el profeta Daniel manifestaba los frutos del Espíritu. Todos conocemos y sabemos la vida de consagración de este varón, de este profeta de Dios con sus amigos, cautivos en Babilonia. Se puede, en Cristo se puede, iglesia. Por eso cuando te ministre los dones te voy a ministrar las mentiras del infierno. Se puede, en Cristo se puede. Porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los propios discípulos cuando el Señor enseñaban estas cosas y vos lees los evangelios, entre ellos decían, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Que el Señor les dijo, para el que cree, todo le es posible. Se puede en Cristo. Pero ¿cuándo? Cuando haya una vida de arrepentimiento. Que cada uno tomemos con responsabilidad y modifiquemos nuestra manera de vivir. Eso significa hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y para terminar, dice, hubo una parábola que el Señor enseñó en Lucas 13, capítulo 13, versículos 6 al 9.
dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Te dije que el Señor viene a buscar fruto en nosotros. Y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el que cuidaba la higuera en la viña, dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Dios siempre dará una última oportunidad. Y este año más que nunca, hermano, yo te recomiendo que si vos tenés el CD de los 12 días de altar, que vuelvas a oír cada palabra. Que si todavía tenés en el WhatsApp de hijo ese video de la palabra profética que el pastor Brian ministró, lo vuelvas a oír, porque yo lo voy a reenviar. Que tomes con responsabilidad, porque te puedo asegurar que esa palabra se cumplió y se está cumpliendo al pie de la letra. Y cuando esta parábola se refiere, yo le dije a los hijos que pudieron llegar el martes, y lo he compartido con los pastores hijos: cuando volvamos al templo, va a haber 3 clases de personas que se van a manifestar. Y no te hablo del templo solamente de Demir. Te hablo de la iglesia de Cristo cuando volvamos a los templos. Va a haber gente que va a volver de la misma manera o peor de lo que vivieron hasta el 19 de marzo. Otros directamente no van a volver al templo, no van a volver más. Y otros van a volver como un remanente fiel. Porque en esta cuarentena fuimos tratados por el Señor. Cada uno en diferentes áreas y en una intimidad con el Padre. Y ese remanente fiel será el que traerá la multiplicación de las almas a los ministerios y a los templos. Porque va a haber una generación que ya tiene hambre y sed de Dios. Y con esto termino. ¿En qué lista querés estar? ¿En volver como el remanente fiel, con frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor durante todo este tiempo te está dando una enseñanza y te estás dejando tratar por Él? Ojalá que no sean los que queden fuera del templo y no vuelvas y no te veamos más. Y ojalá que tampoco seas el que vuelvas de la misma manera o peor de lo que viviste hasta el 19 de marzo. Frutos o fritos. Déjala. Un año más, Señor, le dijo. Ese es el labor de los intercesores. Esa es la responsabilidad de los padres de fe cuando pedimos y oramos al Padre, muchas veces, para que el Señor no corte a cierta gente y tenga misericordia, para que aunque sea, a ver si ese año y esa oportunidad la aprovechan. A eso se refiere el viñador, que le dice al Señor: no la cortes, déjala un año más y vuelve. Si da fruto, bien, se habrá salvado. Y si no, entonces sí, Señor, tendrás que cortarla. 3 años fue el Señor a la higuera esa. ¿Cuántos años hace que estás en el camino, iglesia? ¿Cuántos años hace que estás en el Evangelio? ¿Qué frutos estás dando? ¿Qué ofrenda le estás presentando al Señor delante de tu presencia como vida tuya propia para cosecha de la vida eterna? ¿Cuántos años hace
que el Señor te ha llamado y has conocido al Señor. Solo el Señor lo sabe, porque el Señor conoce todas las cosas y sabe todas las cosas. Padre, gracias. Gracias te damos, porque tú nos llamas, Señor, a ser frutos dignos de arrepentimiento. Tú nos llamas para ser árboles plantados junto a corrientes de agua, para dar fruto en el tiempo, Señor, oportuno, y que nuestra hoja no caiga, y todo lo que hagamos nos vaya bien. Tú nos llamas, Señor, para que nos presentemos como una ofrenda de agradecimiento a ti, que tú la considerarás como una cosecha para la vida eterna. Queremos ser, Señor, los árboles que demos frutos del Espíritu Santo, clavando, Señor, nuestra carne en la cruz, con los deseos y pasiones cada día, tomando tu cruz y negándonos a nosotros mismos para seguir en pos de ti. Queremos ser, Señor, el remanente, Señor, de los últimos tiempos, sazonados, Señor, que cuando tú vengas al huerto, a tu huerto, Señor, a oler, Señor, nuestro aroma, tú nos puedes encontrar con aromas de consagración, con aromas de arrepentimiento, con aromas, Señor, de humildad, de buenos frutos, Señor, con aromas, Señor, de santificación, con aromas, Señor, de frutos dignos de arrepentimiento. Que cuando tú, Señor, nos arranques, Señor, del árbol para probar, Señor, tú te deleites, Señor, tú te deleites, Señor, tú te deleites, Señor, de ver, Señor, el labor, de ver, Señor, la relación, la intimidad contigo, Señor, el trabajo del Espíritu Santo en cada corazón, papá. Que podamos presentarnos delante de tu presencia, Señor. Que podamos ser, Señor, esos pámpanos, Señor, cuando tú, Señor, te revelaste como la vid verdadera. Que nos dejemos labrar por el Padre, Señor. Señor, que nos dejemos podar para llevar frutos y muchos frutos, Señor. Porque tu palabra dice que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Padre, que seamos esa vid injertada, Señor, a la vid verdadera que eres tú, Señor, para que la savia, Señor, la savia que es el nutriente de la planta, Señor, que se vendría a ser como la sangre de la planta, esa sangre tuya recorra nuestra sangre, Padre, que la sangre preciosa tuya nos limpie, nos lave, Señor, que nos podamos, Señor, permanecer en ti y nunca separarnos de ti para llevar fruto, Señor, y más fruto, y más fruto, y cada año más fruto, Señor, para llegar al nivel de amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, Padre, para crecer de tal manera, de tener una relación de tanta intimidad. Padre, anoche, Señor, reflexionábamos con mi hijo, Señor, y decíamos cuánto, al ver la vida de Cristo, cuánto todavía nos falta, pero vamos camino a la perfección cada día. Cuánto todavía nos falta esa mirada que tenía el Señor, cuánto nos falta esa mansedumbre que tiene el Señor, cuánto nos falta ese amor que tiene el Señor, cuánto nos falta esa templanza, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la benignidad de los unos con los otros. Cuánto, Señor, nos falta que tú vengas y nos dejemos podar, Señor amado. Cuánto
Santo, necesitamos callarnos, cerrar nuestra boca delante de tu presencia, agachar nuestra cabeza, Señor, poner nuestra frente sobre el piso para humillarnos delante de ti y hacer frutos dignos de arrepentimiento, para modificar con responsabilidad nuestra manera de vivir, Señor. Cuánto nos falta todavía, Señor, al vernos contigo, al medirnos contigo, Señor, el varón perfecto, veremos que nos falta la estatura y el crecimiento, Señor, con que tú creciste, con que tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero vamos a esa perfección, Señor. Vamos a esa madurez, vamos a ese crecimiento. Lo deseamos, lo deseo, lo anhelo, Señor. Quiero, Señor, lo deseo, lo quiero, lo quiero. Me presento como árbol, Señor. Vamos a entrar en la primavera, se está yendo el invierno, Señor. Estamos justamente en el tiempo de la poda, donde los árboles son podados para prepararse para fructificar en el verano. Estamos en la estación profética, Señor, exacta. Estamos en la temporada exacta, Señor, para ser podados como árbol, para levantar nuestras manos, Señor, y decirte: Padre, Padre, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y pódame, trátame, me humillo delante de ti. Estamos en la temporada justa para, como este viñador, Señor, déjala un año más, que yo voy a ahondar alrededor del tronco, voy a cavarla, voy a abonar, voy a hacer lo posible para que dé fruto. Entonces, si vuelves el próximo año y no hay fruto, entonces sí, Señor, lamentablemente la tendrás que cortar. Pero yo tengo esperanza que cuando vuelvas el próximo año te puedas servir de frutos de esta higuera. Aleluya. Yo tengo esperanza, Señor, le dijo este viñedo. Yo tengo esperanza que cuando vuelvas el próximo año puedas encontrar fruto en esta higuera. No la cortes todavía, Señor. No la cortes, iglesia. Llegará el tiempo donde el árbol malo será cortado, el árbol malo será atado y echado en el fuego. No te dejes engañar por las mentiras del diablo. No te dejes engañar por la corriente de este mundo. Haz frutos dignos de arrepentimiento delante del Padre. ¿Cuántos años hace que estás en un templo? ¿Cuántos años hace que fruto estás dando? Aleluya. Rahamanai. Oh, rababa, sharabara, mamay, arabahai, ahashemenei. Tu misericordia es grande, Padre. Tu misericordia es grande, pero tu palabra dice que tú no puedes ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso segará. Tú no puedes ser burlado, Señor. Tú no puedes. Tú no puedes ser burlado, Señor. Padre, que a través de estos tópicos, Señor, de cada reunión, podamos presentar frutos dignos de arrepentimiento, que será la cosecha para la vida eterna. Acordate, iglesia, cada vez que manifestemos frutos que a Dios no le agraden porque va contra el Espíritu, no estaremos modificando nuestra vida con responsabilidad. Pero cada vez que tú presentes frutos del Espíritu, estarás modificando tu manera de vivir con responsabilidad, cambiando tu patrón de conducta, y estarás dejándote moldear la faceta del carácter en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu.
Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo habla a su iglesia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Respira hondo ahí donde estás. Respira hondo, respira la paz de Cristo. Y si esta palabra te ha ministrado, cuando vayas a la intimidad con el Padre, cerrada tu puerta, habla todo lo que tengas que hablar al Señor. Confiesa todo lo que tengas que confesar. Arrepiéntete haciendo frutos dignos de arrepentimiento delante de Él. Y verás que los cambios serán visibles y tangibles en tu vida. Que Dios te bendiga, iglesia amada. Será hasta mañana a las 7 de la tarde en el tabernáculo de oración junto al pastor Brian. Nos reencontraremos también el día domingo a las 7 de la tarde con otro tópico de la palabra profética, y así a lo largo del mes se va a ir ministrando cada palabra de este mes por los ministros de la casa. Que el Señor te bendiga, que tengas una hermosa cena en familia y que te sigas preparando para dar frutos dignos de arrepentimiento. Será hasta la próxima. Buenas noches, que Dios te bendiga. Chao. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Sigue ministrando, Señor. Sigue ministrando. Y a través de la alabanza, Señor, que vamos a compartir, Señor, ahora, y que sigamos alabando el nombre de Jesucristo. Celebra a Cristo en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Dios te bendiga. También aprovecho para anunciarte que pronto vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Señor, una de las fiestas del Señor, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot. Vamos a estar celebrando en el mes de octubre. El próximo reunión estaremos anunciando la fecha de la cadena de 7 días. Dios te bendiga. Señor, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Buenos son tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la pieza está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica todas las naciones. Cristo es la vida y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren el mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren el mar. Oh, sí, Dios, lo queremos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá.
Espíritu, avívame.